Buenos días, hermanos. Con mucho gusto estamos aquí en la televisión saludándoles por parte del programa Unidos por el Amor de Cristo. En vez de estar el pastor Joel Palomino, quien les envía un saludo, la Iglesia Potencia de Dios, Roca de Salvación en Ciudad Juárez, le enviamos un saludo y estamos aquí para compartir la palabra, para compartir algo de la palabra. Hoy voy a estar enfocándome, quiero compartir con ustedes un poco sobre el libro de los Salmos, pero el salmo que obviamente estaré enfocando es el Salmo 23. El Salmo 23 es un salmo muy conocido, muy preciado, un salmo muy amado para nosotros. Estamos confiando en el Señor que esta palabra será de bien para ustedes. Amén. Damos también gracias a Dios, a la hermana Grace Rendell y a todo el equipo del Canal 38 por ayudarnos, por estar con nosotros, por ayudarnos a poder transmitir este programa. Les recordamos, por favor, hermanos, que continúe trayendo sus ofrendas al Canal 38. Es sumamente importante las ofrendas de cada uno de ustedes, porque es la manera en que el Canal 38 continúa o puede continuar haciendo su trabajo para esparcir el Evangelio de Dios. ¿Cómo sirven las ofrendas? Pues a través de todos los programas que se hacen en este canal para que el Evangelio siga siendo conocido y aparte, hermanos, ¿verdad?, puedan alimentarse de la palabra del Señor a través de los programas. Si necesita oración, hay hermanas que estarán contestando los teléfonos y estarán orando por usted, por sus necesidades, o por favor, si tiene alguna necesidad, creo que en la pantalla usted puede ver la línea de oración. Si no lo ve, es el 915-532-8518, al número que usted puede llamar para que las hermanas que muy amablemente están contestando los teléfonos puedan estar con usted, orando por usted, animándole y orando por sus necesidades. Amén. Les dije que quería compartir sobre el libro de los Salmos. Quizá usted sabe todos los detalles del libro de los Salmos, pero hay detalles muy interesantes en la historia sobre el libro de los Salmos. ¿Sabía usted que el libro de los Salmos era llamado el Salterio? ¿Por qué? Porque los salmos que leemos nosotros ahora en la palabra de Dios realmente son cantos, cantos de adoración, cantos de clamor, cantos de victoria, que varios de los personajes de la Biblia escribieron. Algunos de ellos fue el rey David, como ya lo sabemos. El rey David escribió 73 de los 150 salmos que tenemos registrados en la palabra de Dios. ¿Sabía usted que incluso Moisés fue uno también que escribió algunos de los salmos? Incluso el rey Salomón, el hijo del rey David, también escribió algunos de los salmos, 2 o 3 me parece. Entonces es muy importante y muy interesante saber que los salmos, los que ahora traen tanto conforte, que son de tanta victoria, que son de refugio para nosotros, eran ya desde la antigüedad, eran cantos que se cantaban en la congregación de los santos. Como le he dicho, los salmos están separados en cantos o cánticos o salmos de clamor, cánticos de alabanza y cánticos de victoria. Cuando leemos los salmos, nuestra alma recibe, lo podemos sentir cuando leemos la palabra de Dios, porque es viva y es eficaz y podemos sentir en nuestro corazón ese conforte del Señor, ese consuelo del Señor, esa victoria del Señor. El libro contiene, hermanos, 150, y le he dicho que Salomón y Moisés fueron unos de los escritores de estos salmos. Estos salmos se cantaban solamente con instrumentos de cuerda. Amén. ¿Por qué pensamos o por qué pensaríamos que el rey David fue uno de los que escribió la mayoría de estos 150 salmos, de estos cantos? Escribió 73. ¿Por qué? Porque el rey David conocía a Dios como un Dios personal. Conocía al Señor como su consolador, el que le conforta, el que le da la victoria, el que le da libertad. Amén.
Y si vemos la historia de David, que seguramente muchos de nosotros hemos leído, la mayoría de los creyentes sabemos sobre el rey David, podemos ver que él tuvo victoria sobre un oso, sobre un león. Amén. Podemos ver que él confiaba en el Señor aún para todas estas cosas. Cuando él llegó en aquel tiempo de la batalla en contra de Goliat, el Señor le dio la victoria a David. Le dio la victoria contra Goliat, que era de los filisteos que venían en contra del pueblo de Israel. Estaremos ahorita leyendo lo que el rey David expresa en el Salmo 23, un salmo personal, un canto a su Señor. Amén. El Salmo 23 es solamente más que una palabra, es un canto de clamor, es un canto de victoria, es un canto que nos consuela a los hijos de Dios. Por eso el rey David pudo escribir esa canción, pudo escribir ese salmo. ¿Por qué? Porque conoció al rey, conoció a su Dios como el Dios personal, que no solamente le rescataba, le ayudaba en todo tiempo, sino que estaba presente como un buen pastor para cuidarlo, para sanarlo, para rescatarlo. Y en esta tarde, ese es el mensaje que queremos compartir con usted que ve al otro lado de esta televisión. Si usted es un hermano, una hermana o aún una persona que no se congrega, que aún no ha aceptado a Cristo, este mensaje es para usted, porque es un mensaje de consolación. En los últimos 2 años, desde que empezó todos estos cambios en la vida de todo el mundo, hemos tenido necesidad de un consolador. Hemos tenido necesidad de un libertador. Cuando hemos sentido la opresión, cuando hemos sentido la necesidad por todas las cosas que nos agobian, ahí ha estado el Señor, como nuestro buen pastor, para librarnos, para ayudarnos, para consolarnos, aún para sanar nuestras heridas, porque ha sido un tiempo difícil. No podemos negar que estos 2 años han sido difíciles. Hoy mismo vemos esa guerra en Ucrania, vemos aún gente enferma por viruses, vemos otras cosas que vemos alrededor del mundo, unas necesidades tremendas. ¿Y a quién corremos cuando sentimos esta necesidad en el alma? ¿A quién corremos cuando necesitamos consolación? Tenemos amigos, tenemos familia, sí, pero realmente el único que puede consolar y abrazar nuestra alma es el Señor Jesús, quien es el buen pastor de cada uno de nosotros, los creyentes. Quiero comenzar a leer el Salmo 23, donde dice, Jehová, así leía el rey David, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahí David reconocía primeramente de dónde venía su consolación. No había duda que al escribir este canto, David afirmó que Jehová era su pastor. David mismo fue un pastor de ovejas. Él conocía el trabajo y la dedicación que el ser pastor de ovejas requería. Entonces Jesús mismo, Dios mismo, se convirtió en el buen pastor del rey David. Hemos hablado sobre cómo David conoció a Dios personalmente. Cuando Saúl perseguía a David antes de que él fuera rey, ya se le había ungido para ser rey, pero todavía no gobernaba el rey David. Y era perseguido por el rey Saúl. En todo tiempo, Dios le guardó. En todo tiempo, Dios le consoló. En sus momentos de necesidad, Dios estuvo ahí. En sus momentos de gran angustia, Dios estuvo ahí. Por eso el rey David puede proclamar, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahí está diciendo, Jehová es el que me cuida.
Jehová es el que va conmigo. Dios es el que me proveerá de todas las cosas que me puedan hacer falta. ¿Qué cosas nos pueden hacer falta? No solamente cosas materiales, pero aún de las cosas materiales. También lo que nos hace falta es el área del alma, el área del corazón, donde necesitamos que el Señor venga, examine, penetre, pero también llene con su paz, con su amor, y nos abrace y nos guíe y nos dé dirección cuando necesitamos. Dice, y nada nos falta. David comprendió que aún en tiempo de necesidad, Dios sería la provisión. Dios daría esa provisión que se necesita. Usted y yo estos días podemos ver simplemente con los precios de la gasolina. Podemos ver los precios de los comestibles. Podemos ver inseguridad en los corazones de la gente teniendo temor. Aún en nuestras familias podemos quizá escuchar a familiares nuestros hablar de que hay temor en su corazón, de que hay incertidumbre, de que hay duda, de que hay necesidad de la paz de Dios. Entonces nosotros, que somos hijos de Dios, también podemos clamar a este Dios que David conocía. Y también podemos decir que Jehová es nuestro pastor. ¿Sabe usted que Dios quiere ser su pastor personal? ¿Sabe usted que Cristo mismo es el que le guía y el que le guarda y el que le consuela en todo tiempo? David sabía esto. Y nosotros, es mi oración y es mi deseo, y estoy segura que es el deseo del pastor Palomino, que no está hoy aquí con ustedes, decirles que el Señor es nuestro pastor y que Él es nuestra consolación y lo que necesitamos más que nada en tiempos de necesidad. Y ahora leo y sigo leyendo el Salmo 23. Dice, en lugares de delicados pastos me haces descansar. Delicados pastos, podemos pensar, obviamente, rápidamente, que son pastos cortados, que son pastos verdes, que son pastos donde hay una llenura para la oveja. Pastos donde se va a recrear el alma. De la misma manera, Dios quiere también dirigirnos a lugares de delicados pastos. El lugar de delicados pastos para nosotros como ovejas espirituales es el Señor. ¿Y cómo llegamos a esos pastos? Con la lectura de la palabra, a través de hablar con el Señor, a través de la oración, a través del convivio con nuestros hermanos en la iglesia. Porque ¿sabía usted que donde hay unidad, donde hay el amor de los hermanos, ahí Dios está presente? Dice la palabra del Señor en Salmo 133 precisamente, que donde el pueblo está en unidad, unánime, ahí envía Dios bendición y vida eterna. Qué maravilloso, hermanos, es poder pensar lo que el Señor hace cuando estamos unidos a través de la oración, cuando estamos unidos leyendo su palabra, cuando estamos unidos en la iglesia, cuando estamos unidos con nuestra familia en nuestra casa buscando al Señor. Y dice el rey David, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Como ya les mencionaba, estos últimos años y a través de nuestra vida, hay momentos de necesidad. Hay momentos donde no hay quietud en nuestra alma, donde hay decisiones que tomar, donde hay cambios que hacer, donde hay cosas que pasan a nuestro alrededor por las cuales no podemos decidir, las cuales están fuera de nuestro control. Pero sabemos que hay un buen pastor, que todo está bajo su control. Entonces, si nosotros sabemos que nuestro buen pastor está en control absoluto del universo entero, no solo de la tierra, del universo entero, podemos descansar en Él. Este corazón que a veces nos aflige y que a veces se llena de temor,
se quiere llenar de preocupación, se quiere llenar de angustia, el Señor quiere guiarlo hacia Él. Por eso nos dice la palabra del Señor que le demos nuestro corazón. Nosotros los que somos hijos de Dios ya le hemos entregado nuestro corazón. Pero aún día a día, un hábito muy bueno es la oración. Porque día a día en la oración podemos entregar nuevamente nuestro corazón y las cosas que a veces están en nuestro corazón, entregarlas al Señor. No hay descanso, hermanos y hermanas, persona que nos ves, no hay descanso más completo y más apacible que la presencia del Señor. Cuando llegamos ahí delante de la presencia del Señor y le empezamos a decir al Señor lo que está en nuestro corazón, lo que está en nuestro pensamiento, empezamos a hablar con Él, empezamos a orar y empezamos a declarar la palabra del Señor. Entonces esa paz que sobrepasa nuestros pensamientos empieza a hacer peso en nuestro corazón, empieza a hacer peso en nuestra alma y empezamos a recibir el descanso del Señor. Dice aquí el rey David, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es exactamente eso lo que hace el Señor. A través de nosotros acercarnos a Él, Él nos brinda ese reposo, nos ayuda, nos conforta, nos abraza. Si usted necesita consolación, acérquese al Señor. Los brazos del Señor están siempre abiertos para nosotros, sus hijos, para consolarnos. Si usted necesita guianza, hable también con el Señor. El Señor le va a guiar y le va a ayudar en todas las cosas que usted necesite. Pero sepamos, no olvidemos que el reposo de nuestra alma, de nuestro corazón, la paz para nuestra familia, la paz para toda angustia y toda preocupación, toda necesidad, la respuesta es el Señor. Dice el versículo número 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Confortará mi alma. Solamente con leer estas palabras de la palabra de Dios, ya desde ahí empieza el Espíritu Santo a confortar nuestros corazones, nuestras almas. Y aquello que afligía, empieza el Señor a tomarlo. Dice, confortará mi alma. Hermano, hermana, si tú estás pasando o has pasado por momentos de desesperación, si ahora mismo tienes una necesidad grande, si hay necesidad en tu familia, necesidad en algún familiar tuyo, deja que el Señor conforte tu alma. Deja que el Señor sea tu descanso. Dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hermanos, la guianza que tiene el Señor para nosotros es la mejor guianza. Quizá ustedes como padres, todos los padres de familia, podemos aconsejar, podemos guiar a nuestros hijos, podemos darles un buen consejo a nuestra hermana, pedir un buen consejo de nuestros padres, pero no hay nadie mejor que el Señor Jesús para guiarnos, para ayudarnos, para guiarnos por el camino recto que Él tiene para nosotros. Cuando nosotros nos apresuramos a tomar decisiones apresuradas, a decidir sin haber consultado o sin haber hablado con el Señor, usted lo sabe y yo lo sé. Muchas veces el decidir sin haber pedido al Señor dirección nos lleva a tomar decisiones que después nos cuesta trabajo corregir. Y el Señor nos ayuda después. Pero pudimos haber evitado ese problema, pudimos haber evitado aquello por lo que estemos pasando si hubiéramos venido al Señor y hubiéramos permitido que Él fuera el que nos guiara, como dice la palabra, por sus sendas de justicia. ¿Por qué nos guía por sus sendas de justicia? Porque Él es amor. Dice, por amor de su nombre, porque nos ama, porque parte de quién es Dios es la bondad, es la misericordia, es la fidelidad, es quien Dios es.
Él no puede cambiar. Es parte de los atributos de Dios. La justicia, el amor y la bondad son parte de quien Dios es. Son atributos de su persona y Él no cambia. Entonces, si Él es justicia, si Él es amor, de esta manera Él nos puede guiar, como dice aquí el versículo 3 en la última parte. Por eso nos puede guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dejémonos guiar, hermanos. El Señor nos ha guiado hasta aquí. Ya nos queda solamente poco de camino. Miren los días que vivimos, los tiempos que vivimos. Dejemos que sea el Señor que nos guíe en el camino que resta hasta que vayamos a casa con el Señor. Dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor, ciertamente esta es una de las partes del versículo 23, del Salmo 23, que más nos impactan. Porque cuando estamos en los valles de sombra de muerte, a nadie nos gusta estar ahí. Es un tiempo y son lugares que nos afligen, que nos conmueven el corazón, que sufrimos, sea por una prueba, sea por algo que estemos pasando nosotros personalmente, o sea por algo que esté pasando a alguien que amemos o a alguien de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Porque como hijos de Dios nos dolemos en ver el sufrimiento y en ver la necesidad de los demás. Pero aún aunque andemos en estos valles, hermanos, de sombra, donde parece que estamos a tientas, que no vemos nada. ¿Por qué no vemos nada? Porque no entendemos la situación, porque no sabemos cuándo va a terminar. Es como que fuéramos a tientas, como que vamos pensando cuándo termina, hasta dónde es, hasta cuándo, como la pregunta que siempre hacemos, ¿hasta cuándo, Señor? Sin embargo, dice que aún en el valle de la sombra de muerte, dice que no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. No temeremos a la oscuridad, no temeremos a la enfermedad, no temeremos al tiempo de necesidad, no temeremos que tu hijo está rebelde. ¿Por qué? Porque vamos a orar, porque vamos a interceder delante del Señor, porque vamos a correr en oración y en búsqueda de su palabra y en nuestra congregación. Vamos a correr a los brazos del buen pastor, a los pastos verdes del buen pastor. Y ahí recibiremos la consolación, la guianza y la victoria que estamos necesitando, que estamos pidiendo, que estamos clamando, que estamos rogando. Ahí recibirá usted, hermana y hermano, ahí recibirá usted la victoria que usted necesita, la consolación que usted necesita. El Espíritu de Dios caerá con un peso de consolación sobre su corazón y sobre su alma, de una manera que usted y yo no podemos negarla. ¿Por qué? Porque el Señor nos guarda nuestro corazón de todo temor. Estos días, hay cosas que todos tememos. Tememos lo que está pasando en Ucrania. Oímos de armas nucleares. Oímos sobre aguas contaminadas. Escuchamos de gente muriendo, aún personas cercanas a nosotros. Escuchamos de personas enfermas. Escuchamos de hermanos perseguidos en la India, de hermanos perseguidos en Afganistán. Escuchamos de la violencia en muchos países de nuestra Latinoamérica. ¿Y qué nos hace cuando pensamos en todo esto o escuchamos todas estas noticias? Nos hace sentir temor, nos hace sentir angustia. ¿Por qué? Porque son cosas que están fuera de nuestro control, porque son cosas que que sobrecogen nuestro corazón. Pero en ese momento, cuando todo eso que vemos a nuestro alrededor, que escuchamos en la noticia, que la vecina nos cuenta, que nuestro hijo nos pide, todo esto que estemos pasando, hermanos, trayéndolo en oración, creeremos lo que el Señor dice aquí, que aunque ande en valle de muerte, no temeremos, que no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros.
En momentos de angustia, nuestra mente se desenfoca. Nuestros ojos pierden enfoque. Y cuando perdemos el enfoque del Señor, así como Pedro, que cuando quitó los ojos del Señor, cuando estaba el Señor que le dijo que saliera del bote y fuera hacia él, cuando Pedro tenía sus ojos fijos en Jesucristo, pudo caminar firmemente. Pero cuando empezó a desviar su mirada del Señor, cuando empezó quizá a mirar las olas, a ver el agua, entonces su mirada se desvió un poco y ese temor lo hizo que se empezara a sumir. Eso es lo que hace el temor, no solo con el apóstol Pedro. Eso es lo que hace el temor con cada uno de nosotros. Pero el Señor aquí nos está diciendo que no temamos, que Él está con nosotros. Y ese es el mensaje. Y esa es, si algo recuerda de lo que he hablado en esta mañana, en esta tarde, si algo se guarda en su corazón, si algo recuerda, recuerde eso. Recuerde que el Señor Jehová de los ejércitos, que el buen pastor está con usted. Que el buen pastor le llevará a su descanso, en su regazo, que no le deja en ningún momento, porque el Señor no se cansa, porque el Señor no duerme, porque el Señor está atento a la necesidad de cada hijo de Él, de cada hijo suyo, porque el Señor está atento. Amén. Entonces no temamos, hermanos, seamos valientes, persistamos, creamos la palabra del Señor, porque el Señor está con nosotros. Amén. Estarán pasando el canal 38, un video musical, y estaremos viendo un video por unos minutos, hermanos, y luego volveremos nuevamente para terminar la lectura que es de tanta consolación del Salmo 23 para nuestra alma y nuestro corazón. Hermanos, nuevamente estamos con ustedes, les agradecemos, esperamos que hayan gozado del video musical. Nuevamente les recordamos que estamos en el programa Unidos por el Amor de Cristo. Si usted tiene una necesidad, no se olvide de llamar a la línea de oración. El teléfono debe estar en pantalla, pero lo repito, 915-532-8518. Hay unas hermanas muy amables que estarán orando por su necesidad, por favor no deje de orar. Y le recordamos una vez más sobre las ofrendas para el Canal 38. No deje de hacer sus donaciones porque el Canal 38 es una arma, es una manera, es una forma de compartir el Evangelio y necesitan nuestras donaciones. Así que agradecemos todas las donaciones que puedan hacer al Canal 38. Amén. Y todo lo hacemos como para el Señor. Gracias. Hermanos, pues me he quedado en el versículo 4, que aunque andemos en valle de la sombra y de la muerte, no temeremos mal alguno porque Jehová está con nosotros, amén. Y Jehová es varón de guerra, Jehová es poderoso en batalla y Él pelea nuestras batallas, amén. Solamente recordemos que debemos estar en oración, en lectura de la palabra. No se aleje de los hermanos cuando está en tiempo de necesidad. Cuando estamos en tiempo de necesidad, muchas veces tendemos a alejarnos. ¿Por qué? Por aquella necesidad, por aquello que tenemos en el corazón. No, hermanos, no nos alejemos. Al contrario, llame a su pastor. Es cuando usted debe llamar a los hermanos. Si hay grupos de oración en su congregación, hable, pida oración. Incluso únase a los grupos de oración. En la iglesia hemos visto una bendición tremenda a través de los grupos de oración. Amén. Pero proseguimos nuevamente con el versículo 5. Y leí el versículo 4 anteriormente, fue donde terminamos. Dice, aunque el valle de la sombra de la muerte, aunque estemos en el valle de la sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sigo al versículo 6. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Usted recuerda la historia de Moisés cuando el Señor le dio un cayado, le dio una vara? Usted sabe que esa vara y ese cayado no solamente era para que él se sostuviera
físicamente para caminar, porque cuando usted camina, sobre todo por lugares, por caminos pedregosos, usted es mejor que tenga una vara para sostenerse. De esta manera sus pies van a estar firmes. Bueno, la vara y el cayado del Señor es para que nos mantengamos firmes caminando en el camino del Señor. Es el apoyo del Señor para nosotros y por eso expresa que tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Por qué nos brinda aliento la vara y el cayado del Señor? Porque es el recuerdo, es un símbolo de que el Señor está con nosotros. Pero también la vara y el cayado significa la autoridad del Señor. Quiere decir que podemos avanzar sin temor alguno, que podemos caminar estando confiados, con nuestro corazón confiado, con nuestro corazón firme en el Señor, sabiendo en quién confiamos, sabiendo quién abre el camino para nosotros al andar. Amén. Eso significa la vara y el cayado del Señor. Es la autoridad para poder caminar firmes en el Señor Jesús, quien es nuestro buen pastor. Y a través del caminar firme, eso nos alienta a seguir, nos alienta a seguir caminando. Amén. Dice el versículo 6, aderezas o preparas, porque eso es la palabra aderezar, preparar. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahí, hermanos, preparas mesa delante de mí. Quiere decir que el Señor prepara un banquete, que prepara la mesa para nosotros, para que nos acerquemos y comamos y descansamos para recibir aliento, para recibir la llenura del Señor. Si el Señor prepara ese banquete, aún, dice aún, en presencia de mis angustiadores, aún en presencia de los que son enemigos del Señor y enemigos nuestros por ser hijos de Dios, por ser el pueblo de Dios. Dios en medio, digo, aún ahí enfrente de ellos, Dios derrama de sus bendiciones sobre usted y sobre mí. No importa enfrente del enemigo, ahí mismo Dios vence y nos prepara ese banquete de bendición, ese banquete para confortarnos, ese banquete para que seamos alentados, para que si estamos débiles recibamos alimento del Espíritu de Dios y podamos seguir avanzando. Gloria al Señor. Yo me gozo en poder saber que aún enfrente de quien me hostigue, enfrente de la tribulación, enfrente de la necesidad, ahí Dios prepara una mesa espiritual para nosotros, para que nos acerquemos confiadamente y comamos de lo que Él ha preparado para nosotros. Dice la segunda parte del versículo 5. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Esta parte para mí es muy maravillosa, hermanos, y espero que sea maravillosa para usted también. ¿Sabe que donde dice unges mi cabeza? Creo que todos nosotros podemos entender lo que es la unción, lo que es el que nos unjan con el aceite que representa el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, y unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando Dios nos unge con su Santo Espíritu, hermanas, Dios nos está no solamente confirmando su presencia sobre nuestra vida, pero nos está guardando el pensamiento y la mente, nos está dando protección en su espíritu. Usted sabía que las ovejas en Israel, los pastores en Israel, ponen aceite, literalmente aceite de oliva, lo derraman sobre la cabeza de la oveja, porque las ovejas tienden a irse y se quedan atrapadas en los matorrales, se quedan atrapadas en algún matorral, se quedan atrapadas en algún lugar. Y el aceite hace que ellas puedan zafarse fácilmente. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios con nosotros. Cuando el enemigo de nuestra alma manda aflicción o estamos pasando por prueba y nos sentimos afligidos, la unción del Señor sobre nosotros, sobre nuestra cabeza, sobre nuestro espíritu, sobre nuestro corazón, eso es lo que hace. Nos libra del cazador
y nos guarda en su mano poderosa. ¿Sabe también para qué sirve la unción del Señor? Sirve porque cuando ungen a esas ovejas y ese aceite cae sobre la cabeza de aquella oveja, le libra también del peligro de las moscas y de los mosquitos. Porque las moscas, si se empiezan a parar en la cabeza de la oveja, empiezan a poner huevecillos en la cabeza de la oveja, en la nariz de la oveja y en los oídos de la oveja. Y si se empieza, si logra las moscas, poner esos huevos horripilantes y sucios en el oído, en la nariz y en la cabeza de la oveja no con sus patitas no tiene manera de rascarse ni de sacar eso que la esté invadiendo. Pero el aceite de oliva representa esa protección para aquella oveja. Porque sabe usted que las moscas aborrecen el aceite de oliva. Y el aceite de oliva representa el Espíritu Santo. Y las moscas son todo lo que es contrario al Espíritu de Dios. Una representación de lo que es contrario al Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor cuando nos unge nuestra cabeza? Pues nos está guardando nuestro pensamiento, está guardando nuestra vida, está guardando nuestro corazón de que no nos atoremos en las cosas del mundo, que no nos atoremos, no nos quedemos atorados en los problemas. Y está guardando nuestros oídos de cosas que son contrarias a Él. Y está guardando nuestra cabeza de pensamientos contrarios a Él. Y nos está guardando del devorador. Gloria a Cristo, que nos guarda cuando nos unge la cabeza. Así que cuando usted ore y lea esto, usted sabrá que ahí donde dice, unges mi cabeza con aceite, esa es la protección del Señor cayendo poderosamente sobre usted para librarlo, para guardarlo, para protegerlo. Gloria al Señor por su Santo Espíritu que nos protege y nos sella para ese día de la redención. Dice, y ya cuando nos ha ungido el Señor con aceite, dice, nuestra copa rebosa. Cuando usted ve un vaso o una copa no solamente lleno, sino que rebosa, significa que hay abundancia, que se derrama la bendición y la presencia del Señor. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios con nosotros, que llena nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra alma de tal manera que hay un desborde de la presencia del Señor para librarnos de temor, para librarnos de angustia, para ayudarnos, para confortarnos, para que sepamos que Él está con nosotros y que podemos marchar con firmeza, que podemos marchar con esperanza, que podemos marchar sabiendo que Él es nuestra victoria. Amén. Dice el número 6, y este es el último versículo de este poderoso Salmo 23. Ciertamente, el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Fíjese qué hermoso dice, ciertamente, o sea, de cierto. No está diciendo, lo está afirmando. Dice, así será, ciertamente. O sea, eso es. El bien y la misericordia de Dios. Fíjese, escuche esto, hermano y amigo. El bien y la misericordia de Dios. No nuestro bien ni nuestra misericordia humana que es tan pequeña, sino la misericordia del Dios todo omnipotente, de nuestro buen pastor. Ese bien y esa misericordia nos seguirán a nosotros cada día de nuestra vida. Imagínese si no vamos a recibir afirmación y consolación sabiendo esta palabra y esta promesa poderosa para usted y para mí, para cada día de nuestra vida. Dice, y al seguir tu misericordia y el bien todos los días de nuestra vida, dice, entonces en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces en la casa de nuestro Dios estaremos para siempre. Dígame usted, hermano, si estos versículos no brindan ese conforte, no brindan esa esperanza,
Si este Salmo 23 no le arropa y le consuela, claro que sí, claro que nos consuela y nos arropa, porque la palabra del Señor es poderosa. Dice otro versículo de la palabra que la palabra es viva y eficaz. Siempre está viva, hermanas, siempre es eficaz para nuestras vidas. Nos quedan algunos minutos, hermanos, y estamos con algunas peticiones aquí. Y me gustaría comenzar a orar estos últimos 10 minutos que estuviéramos orando, intercediendo por aquel que tenga temor, por aquel que necesita confirmación del Señor, por aquel que ha escuchado la palabra del Señor y en este momento está pidiendo, sí, Señor, afirma mi corazón, afirma mi vida. Recuerde que hay hermanas orando y recuerde que aquí siempre hay una línea de oración para que haya personas intercediendo por usted. Amén. No olvide de llamar a su pastor, no olvide de congregarse, no olvide de llamar a aquellos que oran para que oren por usted. Y si usted es una persona de oración, usted sabrá que esta palabra es verdadera en su vida. Amén. Le damos gracias a Dios por las personas, los hermanos que nos están llamando. Vicky nos pide por su hija Isabel, liberación y sanidad. Señor Dios, te pedimos, Padre Santo, Señor, por la petición de Vicky, Señor, te pedimos por su hija Isabel. Pedimos, Señor Dios, que todo aquello que está haciendo, Señor, que está impidiendo que Isabel pueda venir a tus caminos, Señor, que Isabel esté, Señor, alejada de ti. Rogamos, Cristo de la gloria, así como nos enseña tu palabra. Rogamos, Señor Dios, a tu nombre. Clamamos, venimos como David ante ti, Señor, sabiendo que eres nuestra fortaleza, sabiendo que eres nuestra victoria. Rogando, Señor, victoria para la hermana Vicky, Señor. Rogamos que Isabel, Señor, pronto pueda tener esa libertad de Cristo, pueda recibir esa necesidad, esa sanidad que necesita, Señor, cualquiera que sea la necesidad, Padre. Sana a Isabel, Señor. Sánala y a través de la sanidad, Señor Dios, muéstrale a Isabel el amor que le tiene, Señor. Padre Santo, pedimos por salvación para Isabel en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús rogamos, en el nombre de nuestro buen pastor, el Señor Jesús. Gracias, Padre. Señor, también pedimos por la hermana Ramona, Señor, que pide por sanidad de cáncer del cono. Señor Dios, en la oración, Señor, hemos visto, Padre Celestial, que hay, Señor, delicias a tu diestra, que hay paz, que hay bienestar, Señor, pero que una de las cosas, de los manjares que tú preparas en esa mesa, que nos habla el Salmo 23, es sanidad, Señor. Padre, te pido por la sanidad de Ramona. Te pido por ese colon, Señor. En el nombre de Jesús sabemos que tú tienes, Señor, la autoridad y el poder de dar esa palabra para que la hermana Ramona quede sana, Señor. Glorifícate y manifiesta tu poder, Señor. Padre, te pedimos por la hermana Francis, Señor. Ayúdala, Padre. Esa protección que ella te pide, Señor Dios, protégela de todo mal. Ayúdala, guíala, Señor. Que tu vara y tu callado sean, Señor, su fortaleza, Padre. Unge su cabeza, Señor, y trae sanidad, Padre. Esa sanidad que te pide, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En cualquier parte de su cuerpo, ayúdala, Señor. Padre Santo, Señor, te rogamos por la hermana Graciela. Te pedimos, Señor, ella pide por Enrique Alemán, por salvación y también por liberación, Señor. Te pedimos que Enrique, Señor, cualquier circunstancia que él esté viviendo en este momento, Señor, te pedimos, Cristo de la gloria, que, Señor, a través de lo que él esté pasando, te muestres a él, Señor, que te hagas presente para que él te conozca, el Dios de la hermana Graciela, Señor. Sálvalo, Padre. Salva a Enrique Alemán, Señor. Líbralo de todo lo que le angustia, de todas esas cadenas, de todo lo que pueda atar su corazón y su alma. Hazlo libre, Señor, como nos has hecho libres a todos nosotros, en el nombre de Jesús. Padre Santo, te pido, Señor, por la petición de la hermana Luz Silva, que ella pide por Héctor Martínez, por sanidad y fortaleza. Te pedimos por Héctor, Señor. Cualquiera que sea, Padre Celestial, Señor, su necesidad, pedimos por él, Señor. Fortalécelo. Dale esa sanidad, Señor, de acuerdo, Padre Celestial, a la misericordia y el bien que nos habla el Salmo 23, Señor.
que tu bien y tu misericordia nos sigue cada día, Señor Dios. Obra, Señor, en Héctor Martínez, del COVID, Señor. Nosotros, Padre, en la iglesia hemos visto que nos has librado, que has sanado a muchos, que a muchos nos has guardado, Señor, de todo virus y de toda pestilencia, Padre Santo. En el nombre de Jesús, sana a Héctor Martínez, Señor, para la gloria de tu nombre, para que muchos vean y conozcan el poder de tu nombre, Señor. Padre, también te pido por familia Acosta, por salvación, Señor. Te pedimos que sigas obrando, Señor, en esta familia Acosta para salvación, Señor. Libértalos, Señor. Liberta sus corazones. Abre sus ojos hacia ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor Dios, la hermana Virginia te pide por Milán y por Jaciel, Señor. Por sabiduría y protección en sus clases, Señor. Ayuda, Señor, al orar por Milán y por Jaciel, Señor. Te pido por todos los hijos y las hijas de mis hermanos, Señor. Por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por los pequeños, Señor. Guárdalos, Señor. Dales de tu sabiduría, de tu guianza. Guárdalos de todo peligro en las escuelas, Señor. Guárdalos de todo peligro, Señor, aún viendo las redes sociales, Padre Santo. Protege sus almas y su corazón, Señor, así como el Salmo 23 nos dice que el buen pastor nos protege. Protege a Milán y a Jaciel, Señor, en sus clases. Y dale sabiduría, de esa sabiduría que sobresalga, Señor, para que sepan que son tus hijos, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús también te pedimos por la hermana Marta. Ella pide por su hijo, por restauración y protección. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pedimos por el hijo de la hermana Marta, Señor. Tú sabes de quién estamos hablando. Ten misericordia, Señor. Restaura y protege, Señor, a este hijo de esta hermana Marta, Señor. Tú sabes de quién estamos hablando. Tú sabes quién es la hermana Marta, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos, Señor, Irma pide por Patricia, por sanidad y milagros, Señor. Obra también, Señor, y aún en todas las peticiones, Padre Santo, Señor, de sanidad y restauración, Señor. Obra poderosamente. Tú como buen pastor, Señor, ve, Padre Santo, y atrae, Señor, con esos brazos, Padre, de amor y de misericordia. Atrae, Señor, a Patricia, Padre, y a todos aquellos, Señor, a Irma, Padre Santo, a todos aquellos que necesitan sanidad y restauración, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Santo, te pedimos por Jesús Payán, Señor. Te pedimos, Señor, Padre Santo, que tú le ayudes en todo lo que necesita, Padre Santo. Obra, Señor, bendice este matrimonio Payán, Señor. Sé con ellos, guíalos, Señor. Que tu mano poderosa les guíe y les sostenga, Señor, en todo tiempo. Padre Santo, Señor, nos quedan, hermanos, 5 minutos. Pongo mis manos, Señor. Te pedimos por María, la petición de María Trinidad, de María Ramírez, Señor. Padre, por Irene, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor Dios, por Leticia Puentes. Señor, te pedimos por familia Milán. Señor Dios, ten misericordia, Señor. Y aún las peticiones, Señor, de la hermana Margarita y de todas estas, Señor. Ponemos nuestra mano, Padre Celestial, y oramos por todas estas peticiones. En el nombre de Jesús, porque eres tú el que contesta, Señor. Eres tú el que te glorificas. Eres tú, Señor, el que ama, Señor, cada uno de estos hermanos, Señor. Y que tú tienes piedad y misericordia en sus necesidades, Señor. Obra poderosamente, Cristo. Te damos gracias, Señor, porque eres grande, porque eres poderoso. Gracias que tu palabra, Señor, nos alienta. Gracias, Señor, que tu palabra nos conforta. Obra, Señor, en sanidad de todos aquellos hermanos que no alcanzaron, Señor, o que no alcanzaron a hablar en este programa, pero que estarán, Señor, hablando en otros programas, o que estarán, Señor, Padre, pidiendo petición en sus iglesias, Dios. Ayúdalos, Padre. Sana al enfermo, Señor, de cualquier tipo de necesidad, Señor. Del corazón, de los riñones, Señor, del COVID, Padre, de los ojos, Señor, de los huesos. Obra poderosamente, Señor, en cada una de las necesidades. Padre Santo, y aún, Señor, en reconciliación y afirmación, Señor, de aquellos que se han alejado de ti, Padre Santo. Atráelos nuevamente hacia ti. Muéstrales, Padre, de tu cuidado y de tu misericordia, Señor. Muéstrales que tú eres el buen pastor. Gracias, Señor. Te damos gracias porque tú escuchas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. También te pedimos, Señor, por las peticiones de Luz Elena Villegas, Señor. Te pedimos, Señor, por ese dolor de espalda.
Te pedimos, Señor Dios, que tú tengas misericordia, Padre. Señor, por la petición de la hermana Norma de sanidad y fortaleza espiritual. Señor, de la familia Varela, Señor, por su cuñado que tiene un tumor en el estómago, Señor. Obra poderosamente, Señor. Y, Señor, creyendo, Señor, ponemos nuestra mano en estos nombres, Señor, creyendo que tú haces la obra. Como dice Filipenses 1:6, la buena obra que tú has comenzado, Señor, en cada uno de tus hijos, tú la terminarás en el día de Jesucristo, Señor. Somos obras en progreso, somos obras que estás trabajando en nosotros, Señor. Obra para sanidad, para salvación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes. El hermano Palomino seguramente estará con ustedes, el pastor, nuestro pastor Joel Palomino, estará con ustedes el próximo miércoles. Les damos gracias por estar atentos. El Señor les bendiga y gracias. Amén. Seguiremos, sepa que nos llevaremos estas peticiones a los grupos de oración de la Iglesia Roca de Salvación aquí en El Paso, Texas, y estaremos orando por sus peticiones. Pero no olvide de preguntarle también a su pastor y a los grupos de oración de su iglesia. Amén. Gracias y el Señor les bendiga.